Mira, en el comentario de hoy yo quisiera cambiar un poco de tono y abordar algunos de los temas que hemos dejado en el olvido, sobre todo por la gran cantidad de material que viene produciendo la clase política. En estos últimos días yo mismo me he planteado la pregunta de por qué algunos estados fracasan y otros triunfan. Es una pregunta que ha sido ampliamente debatida, sobre todo por profesores de corriente anglosajona y angloamericana. Pero a mí particularmente, y esto es pura especulación, no puedo afirmarlo aún con datos, yo creo que uno de los principales elementos por los cuales un Estado triunfa es porque tiene un poder judicial sólido. Es decir, ese poder que se encarga de fiscalizar y de matizar las competencias y los poderes que tienen los otros dos poderes del Estado, es decir, el poder legislativo y el poder ejecutivo, juega un rol preponderante en que las instituciones del Estado y el Estado mismo triunfe. Algunos ejemplos a vuelo de pájaro. En la Europa continental, Francia, Alemania, Inglaterra y España tienen un sistema judicial o un poder judicial sólido. De este lado del mundo tenemos el buen ejemplo de los Estados Unidos, que es más lo que ellos venden como un buen poder judicial que lo que realmente es, porque está además decir que es uno de los más injustos, más arbitrarios e inclusive discriminatorios. Pero para muchas cosas es el ejemplo. Inicio por aquí porque quiero traer este comentario a la realidad que nos afecta hoy en la República Dominicana. Y es una realidad que se viene dando desde hace casi una década o que puede considerarse como relevante a partir de no más de 10 años, 2008, 2007. Y es lo siguiente. En los últimos días yo he presenciado cómo algunos funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, es decir, jueces y de otras instancias que aunque no son parte del Poder Judicial, cumplen con una función de juzgar, que intercambian informaciones, opiniones y debaten por las redes sociales. Con eso hay que tener mucho cuidado por lo siguiente, porque en el momento en que un magistrado o una magistrada dice que está a favor del derecho de elección, en una red social, no puede juzgar un caso de aborto, porque no puede ser imparcial. En el momento que un magistrado establece una preferencia en ese espacio de opinión pública que son las redes sociales, debe de inhibirse o debe de evitar conocer casos que vayan vinculados a la opinión que acaba de ofrecer. Ciertamente, es una de las nuevas cuestionantes o de los nuevos problemas que enfrenta el Poder Judicial. De hecho, en el Seminario de Filosofía de Derecho y Comunicación que tuvo, Filosofía del Derecho, Comunicación y Argumentación Jurídica, que tuvo lugar en la ciudad de León, uno de los grandes temas era los meeting points, las colindancias que existen entre la comunicación, las redes sociales y la función jurisdiccional. Yo tuve la oportunidad de participar y en aquel momento dije que aunque se hable de una cuarta revolución industrial en el tema de las redes sociales, la misma no es tal y hay que tener en cuenta lo siguiente. Las tres primeras revoluciones industriales, la revolución de la máquina de vapor, la revolución de la utilización de los hidrocarburos, los combustibles, ¿no? Y la tercera revolución industrial, que es la que corresponde a la utilización de la energía atómica, planteaban de una u otra forma cambios de energía. Esta cuarta revolución, que tiende a ser llamada la revolución informática, la revolución de las redes sociales, no plantean cambios en temas de energía. Lo que sí plantean, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, son nuevos contactos a nivel social. Y no se, en mi opinión, no se le debería de prohibir a un magistrado que utilice redes sociales, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque una vez un magistrado establece una posición de forma pública, no puede revertirla y lo obliga a autoexcluirse en un sinnúmero de casos que debe conocer. Creo que este debería de ser uno de los puntos en los cuales las nuevas políticas o en los cuales las nuevas medidas a tomar por el poder judicial en cuanto a la ética de los jueces y en cuanto al régimen disciplinario de los jueces deba de ser tomado en cuenta.
Sobre todo porque es una parte de adelantarse a los acontecimientos. No podemos siempre tener una actitud reactiva. Y con este tema de las redes sociales se da algo que indica Ignacio Ramonet, con quien no coincido ideológicamente, pero dice algo que tiene toda la razón del mundo. Cuando se hace el invento de Gutenberg, la imprenta, el mismo permanece irrelevante por casi medio siglo. Ahora, a partir de ese medio siglo, todavía ese invento nos afecta al día de hoy como la principal forma de nosotros, o una de las principales formas de adquirir información, de hecho, una de mis preferidas. En el tema de las redes sociales, debemos siempre recordar que cuestionan el tejido social de una forma distinta a como había estado ocurriendo, y que tomar mecanismos preventivos, sobre todo aquellos mecanismos que afectan o que pueden afectar a ese poder del Estado, que en mi opinión es el más importante para que el Estado triunfe, para que exista la institucionalidad, perdón, para que esas garantías y todos esos valores que de alguna forma aspiramos como sociedad puedan ser concretizados. Las redes sociales afectan la idea que nosotros tenemos del principio de imparcialidad y de las causas de apartamiento de los jueces. A manera de reflexión, y ya para cerrar, solo cabe destacar que muchas veces, o desde alguna perspectiva, se puede percibir esto como un falso problema, porque de que un juez deba de mantenerse imparcial y no deba de presentar opiniones de manera pública que puedan afectar su labor jurisdiccional, naturalmente existían antes de la llegada de las redes sociales.